estamos aquí para hablar de 3 películas que hemos visto este último mes. Son 3 películas diferentes realmente, cada una tiene como sus sinopsis diferentes, sus ideas diferentes, entonces vamos a ponerlas en común entre los 3. Esta idea fue en cierta manera debido a nuestro compañero Cristian. Estamos aquí nosotros dos. ¿Cuánto de obligados están? Lo que tienen que decir es cuánto de obligados están con vale, este podcast. Estamos muy... Totalmente obligado. Yo estoy contra mi voluntad. Parpadea dos veces si estás obligado. Básicamente estoy secuestrado. No, estoy totalmente en contra de mi voluntad. Bueno, yo creo que voy a dar una oportunidad, es decir, esto hay que hacerlo poco a poco y a ver si puede cuadrar, no lo sé. Yo estoy abierta a lo que suceda. Yo creo que me costó 6 meses convencerlos de hacer esto y por fin grabamos el episodio 1, qué fuerte. Entonces, bueno, por lo menos intentamos hablar de algo que en realidad siempre hablamos cuando estamos entre nosotros normalmente. Ahora solamente es poner una cámara e intentar no tener el self-awareness. Solamente. Vale, entonces, si les parece bien, explicada la dinámica, que son 3 películas, empezamos por la primera. Vale, venga. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. ¿Cuál es la primera, Cristian? La primera es la que propone Cristian, que básicamente es el que dirige esto. Vale, entonces, la primera peli de la que vamos a hablar es Michael. O sea, la peli se estrenó en este año y en realidad vamos a hacer otro de los canales de YouTube y podcast que se van a enganchar a la fama de Michael para intentar empezar. Se estrenó este año y por lo que he estado viendo un poco, el director es Antoine Fuqua, que, o sea, viendo un poco la filmografía, el tío había hecho como muchas pelis de acción antes, porque en realidad esta peli está más bien como producida por la familia de Michael Jackson. Está más bien, no, esto es un panfleto para lavar la imagen de la familia Jackson y ir contra el padre. El único que sale mal parado es el padre, que lo tratan de hijo de puta para seguir. Bueno, estuve viendo ayer, porque me la vi ayer no, el jueves me la vi. Realmente no es una película que yo quisiera ir al cine a verla, no iría si no es por esto. Pero estuve viendo que sí es verdad que la familia la produjo, pero hay 2 personas que no formaron parte de la producción, que es una de sus hijas y 2 de sus hermanos. Y una de sus hijas dijo abiertamente que es un poco... Janet Jackson, y creo que la hija se llama Paris Jackson, no lo tengo muy claro. la hija de Janet. La hija de Michael Jackson. Ah, sí, la hija de Paris, Y sí. dijo que es un poco una película preparada para un fandom concreto que tiene todavía la imagen brillante de Michael Jackson. Entonces ella también estaba diciendo que muchas de las cosas que aparecían en la peli no eran verdad. Entonces si la propia hija sale diciendo eso, pues ya hay que poner un poco entre comillas de la película. No, la película es totalmente cuestionable. O sea, es básicamente lo que acabo de decir antes. A mí me pareció que es un castigo al padre, que también está muerto, o sea, que ya me parece bastante feo darle al padre cuando no tenían narices de darle cuando estaba vivo, y de decirle las cosas a la cara, lo que realmente pensaban, porque al final es una familia que está movida por el dinero. Se acercaban al padre cuando les interesaba, cuando les daba rentabilidad, y, ¿Sí? y entre ellos, si se tenían que matar, siempre por el dinero. Es decir, el concepto familia ahí era inexistente. Bueno, que también se ha dicho que los propios hermanos de Michael Jackson también lo llegaron a explotar. No sé, Claro. No sé qué tiene de verdad. No, totalmente verdad, pero como son los que ponen la pasta, la película... Lo que tienen los biopics es eso, es decir, tú haces un biopic y el biopic se hace para
para el que lo dirige. Es decir, hay imagen y semejanza. Pero sí es verdad que me sorprende algo que, vale, puedo entender que los hermanos quieran plantear un poco pues la idea de Michael Jackson después de todo lo que ha salido de él, pero uno de sus hijos también es productor de la peli, creo que es el mayor, sí. Entonces hay una división entre los hijos, una que no está a favor de ellos y otro que ha puesto pasta. De hecho, fue a muchas de las alfombras de promoción de la peli. Entonces me parece, no sé, curioso esa división entre los hijos de Michael Jackson. Que a lo mejor no hay tal división. No, la división es todo por el dinero. O sea, pero, básicamente. Gente con principios y gente que no los tiene. Pero a mí una cosa que me extraña de lo que dicen es... o sea, los hermanos... Yo la verdad que antes de ver la película, yo les soy sincero, yo no conocía muy bien... Tampoco es que la conozca ahora muy bien, pero no conocía nada de la vida de Michael Jackson. Solamente el tema... Bueno, lo que para la generación, digamos, de mis padres, Michael Jackson es como... No sé, una estrella, o sea, era la persona más famosa del mundo en su época y casi que ahora. Entonces era la única referencia que yo tenía antes de ver la película. Entonces, claro, cuando ves un poco la historia de la infancia del tío, o sea, me sonaba un poco que había sufrido y tal, pero la verdad que ahora me sorprende que digan que, o sea, ustedes han visto que los hermanos también se aprovecharon de Michael Jackson, no solo el padre. Sí, los hermanos se aprovecharon de Michael cuando estaban con los Jackson 5. Los Jackson 5, sí. Sí. Es decir, no solamente era el padre, es decir, y prueba de ello es que tú, en la película, los hermanos es que prácticamente no salen. Es decir, cuando tú quieres tener un papel protagonista en la película, porque la diriges tú, la produces tú, es decir, bueno, no la diriges tú, la produces, y al final eres el creador, no tienes nada que ocultar. Es decir, hubieras tenido un papel... No ya protagonista, porque el primer protagonista de la película es Michael, pero un papel más relevante. Cuando prácticamente ni sales, eres básicamente un NPC que está por ahí, como el Seto, como el propio Mon, que da un mal rollo que te cagas, porque parece... ¿Verdad? Sí, ahora hablamos del CGI. Es que un hablar un poco del CGI, sí. Es porque realmente tienes que ocultar y porque lo que estaba diciendo antes, es decir, el problema de los biopics, por eso odio los biopics. Los biopics están hechos para a mayor gloria del que los produce, que no siempre es a mayor gloria del protagonista del biopic, sino del que a la idea y semejanza del que lo hace. Si el que lo hace le tiene ganas, lo tira por el suelo, y si lo quiere ensalzar, lo ensalza. Que yo recuerdo, y cuentas lo que te da la gana al final. Hace un par de años, pero a ver, es un recuerdo de estos borrosos que tengo, que hace, no sé, te digo yo, de 10, 11 años, hay otro biopic de Michael Jackson, es otra película, pero ¿sí? Que se abarca, sí, pero es que no recuerdo el nombre de la peli, o sea, tendría que buscarlo, que abarca desde que montan los Jackson 5 hasta ya bien entrado pues, su carrera en solitario. Y recuerdo también en ese biopic que la carga iba todo hacia el padre, es decir, lo negativo hacia el padre. Y, o sea, a ver, también te digo que el padre era un grandísimo hijo de la gran puta. O sea, el padre era lo peor que podía haber en la... O sea, tenía pinta, ¿eh? En la industria, a ver, le veías la cara y una cara de golfo que no podía poner, ¿no? Salvando las circunstancias de esta película, ayer descubrí que quien hace Michael Jackson, que es el sobrino. Sí, muy Jackson, fuerte, ¿eh? Se parecen igual. Sí, son idénticos. Y es la primera vez que el tío hace algo relacionado con el cine y la serie, o con el cine y la serie. No ha hecho nada más allá de esta película. Y también te digo, lo hace súper bien. Para ser su primera peli, o eso es lo que he escuchado, que es su primera peli, lo hace muy bien, lo claro. Pero sí, se parece un montón. Sobre todo lo que impacta es el parecido. Físicamente igual, y como bailarín es increíble, ¿eh? Increíble. Muy bueno. Como bailarín, muy bueno, ¿eh? Dicen que estuvo un año prácticamente encerrado, se entiende lo que se dice, es decir, practicando, bailando continuamente, haciendo un montón de deporte para llegar al nivel que tenía Michael Jackson, porque no nos vamos a olvidar que Michael Jackson encima de un escenario, o sea, tenía un nivel de preparación que no todo el mundo lo tiene, y más hoy en día hay muchos cantantes o grupos que se ponen con un micro y ya está, ¿no? Michael Jackson se pone con un micro y se mueve e interactúa con el público, o sea, llegar a ese nivel, para llegar a ese nivel o algo parecido tienes que estar... Pero más allá de la bronca que ha causado la película y de toda la tensión que tenía,
a nivel familiar, de todo el rollo. La película para un fan de Michael, vamos, a mí me parece que es una película que al final un fan de Michael la disfruta porque ves a tu ídolo o al actor bailando, el baile, el tipo lo borda, luego toda la parte del espectáculo, toda la parte musical y tal, la verdad es que está bastante bien producida. Ahora bien, lo que tiene de miga la película y por lo que la gran mayoría de la gente va a verla, aparte de por el fenómeno fan, es por todo lo que tiene detrás, es decir, Claro. al final es comentar esta película va más allá de comentar la propia película. Claro, Es decir, claro, total. Es realmente hablar Sí, sobre sí. la figura de Michael. Claro. Como cualquier comentario de un biopic, es decir, tú comentas un biopic y al final lo que hablas es de la figura y de tu opinión sobre la figura y de cómo lo retrata la Vale, película. pero si es verdad que si yo soy Sí. fan de un famoso, yo qué sé, puede ser Michael Jackson o quien sea, yo también me gustaría saber en cierta manera la verdad, no que me dulcifiquen la No. imagen del tipo. No, porque si no, no eres un fan. Es decir, tú lo hablas desde una perspectiva de que no eres un fan. Pero si tú eres un fan de Michael, claro, pero que en eso consiste la fantasía y la vida en general. O sea, es que si tú estás en esta vida para conocer la puta realidad, te cortas las venas. Es decir, lo que necesita la magia del cine es vivir en una permanente fantasía. Pero yo creo que Es que el cine, esto no es un documental, esto es un biopic. pero la persona que va a ver al cine Michael no va a ver fantasía, quiere ver cómo No, era. no. La gente que va a ir al cine a ver Michael, lo que quiere que le cuenten es lo que piensa de Michael. Sí, ahí estoy... Porque es el imaginario que tú crees. Tú no vas al cine a ver un documental, vas al cine a ver una película y entretenerte y a comer palomitas. No sé, yo Sí, como ahí fan estoy me de gustaría saber cómo es de verdad. Te gustaría porque eres fan de los documentales, pero un fan de Michael va a echarse las palomitas. O sea, y también o sea, yo creo que en esta peli hay mucho fanservice también, porque, por ejemplo, yo, que a mí no me gustan los musicales, me comía números musicales de 5 minutos. O sea, el final con Bad Sí. Es lo que Jean, estaba diciendo o sea, antes. De que... no es que simplemente pongas 2 minutos de Billie Jean, es que te mamas la actuación de Billie Jean completa, ¿sabes? Te Pero mamas he de Bad, decir Es que para eso, es El- que es lo que estaba diciendo antes, es decir, es para el eso está hecha impersonation. para eso está hecha la película también, es decir, más allá de para hablar de lo que es el fenómeno fan, es decir, de toda la parte del el rollo conspiranoico y tal, un poco para contribuir a eso, a la parte musical, a volver a escuchar a Michael, como cuando haces un homenaje de Michael, un cantante o un impersonator, un rollo de tributo. y también he de decir que lo que dice Cristian, que lo ves continuamente, ¿no? El vídeo, pues los 2 minutos, los 3 minutos a todos. Y no resulta pesado, ¿eh? No es el título A mí que sí. se acabe ya, o sea. No, la película se va en un momento. A mí me Se va pareció, bastante a mí los números musicales no me... Pero tampoco es porque no me gusta ese rollo, pero el número musical no, se me hizo pesado, ¿eh? Pero sí es verdad que cuando dijiste lo de dinámica, hay algo que yo percibí, sobre todo en la primera parte, que como que contaban algo, venga, lo siguiente, contaban algo, venga, lo siguiente, contaban algo, venga, lo siguiente. No, como que sentí que no tenía tiempo para procesar lo que estaba viendo, porque querían contar en Y se basa, 5 minutos. y ten en cuenta que la película llegó hasta que él empezó su carrera en solitario. Es decir, la película cuenta el inicio de Michael, porque previsiblemente va a haber un Michael 2, un Michael 3, es decir, esto es y además la propia película al final lo desvela sin hacer spoiler, sin ánimo de hacer spoiler, al final se ve, continuará, es decir, hay un continuará gigante en la pantalla que claramente revela ya la intención de hacer una segunda parte como mínimo, que yo creo que acabará en 3 o incluso más, porque la vida de Michael es que, claro, de ahí hasta que se muere, ese hombre pasó por tantas etapas, tanto física como psicológicamente. Vale, pero yo tengo ahora una pregunta, o sea, una pregunta más allá de lo que estamos comentando. Hay algo que a mí me traba mucho, no me traba mucho, pero creo que esto estuvimos hablando hace un par de días, el hecho de, por ejemplo, lo del vitíligo. ¿Se dice vitiligio? Sí, el vitíligo. El vitíligo, ¿ustedes creen que realmente Michael, o sea, tenía vitíligo? Probablemente sí, No. pero llegar a ese punto de No, blanco. lo que tenía complejo de ser medio. Pero la gente quiere poner el vitíligo porque ¿quién es la gente? La gente es el fan de Michael. El fan de Michael
que si aquí estuviera nuestro compañero Juan, que probablemente estará en los próximos capítulos, él, que es fan de Michael, te lo diría. Es decir, él cree fervientemente en la teoría del vitíligo. ¿Por qué? Y digo teoría porque, es decir, sigue un poco en el aire, si está confirmado o no. Pero el fan de verdad lo que quiere es una imagen blanca del artista. Es decir, tú lo que quieres es creer que Michael era un eterno niño, un Peter Pan que nunca crecía, que su amor por los niños es porque él se sentía como otro niño igual, y que su tema de convertirse en blanco no era porque se sentía bochornado de su raza, que básicamente se refleja en la película con todo el tema de las operaciones de su nariz porque tenía el complejo, sino porque era un tema de la enfermedad. Es decir, pero es por eso, por el tema de contribuir a blanquear la figura para el fan. Es decir, una película hecha para el fan y para que el fan odie al padre, que ya de por sí el fan odia al padre. El fan, de hecho, el padre, yo creo que está enterrado en el mismo sitio que él. Y el sitio en el que ellos tienen la tumba está como un poco no, o sea, es completamente inaccesible. Tú no puedes ir a visitar, por lo menos la del padre, sé que no la puedes visitar. Ya te digo yo que si un fan pudiera visitar la tumba del padre, se le cagaba encima. O sea, aprovechaba la ocasión para como mínimo escupirla. Mi reflexión es, si tuvieras tipo, hubiera tenido distinto, es decir, se hubiera notado más, o sea, hubieras visto imágenes con pues esa diferencia entre lo blanco y lo negro, o sea, porque tú ves ahora mismo, tú pones en internet una imagen de una persona negra que tiene vitíligo y tú notas ese contraste. Y en Michael fue... O sea, a ver, nosotros no éramos mayores cuando Michael estaba. Lo puedes ver en... Claro, entonces puedes ver las fotos, la evolución y no hay como ese cambio de pues poco a poco, que es lo que le pasa a las personas, ¿no? Negras con no, pero el fan te diría que sí. Entonces, claro, es una cosa que yo me seguí reflexionando cuando estaba viendo la película y digo, vale, si no, no sé, me quedé como ahí. Claro, yo ahí vi, o sea, en la película se reflejaba como que el tío iba al médico y le nombraba la enfermedad, el vitíligo ahí, y se veía como en la mano. Pero, o sea, yo, la verdad, por lo que he visto en internet, yo siendo una persona como un poco que ni soy fan, sino como un poco externa, parece que la teoría del vitíligo es bastante posible, ¿eh? O sea, que lo tuviera. Ahora, que eso causara que el tío se volviera... Ojo, cuidado, que a lo mejor no son incompatibles las dos dos cosas. No estoy diciendo que no tuviera la enfermedad. Claro, si la enfermedad al final la tiene mucha gente. O sea, mucha gente, claro. O sea, yo conozco personalmente a gente que la padece, pero esa no es la causa fundamental. Sí, a mí eso me parece como una forma también de justificar el que el tío hiciera la excentricidad, porque al final no debe ser una excentricidad de hacerse blanco. Es decir, eso es... O sea, hay que tener en cuenta que para la persona de la época, incluso si lo hace una persona de la dimensión de Michael en la actualidad, que no la hay, y probablemente no la habrá, eso es una palabra muy fuerte. Una persona de esas dimensiones se pasa de un día para otro de negro a blanco o de blanco a negro. O sea, y hay que ponerse en el... O sea, en el lugar de toda la gente que vio ese cambio en el momento. Ya de por sí se vuela la cabeza. Imagínate verlo en el momento. Sí, tenía que ser fuertísimo. También es verdad que Michael también tiene la vida de que él podía pasar temporadas donde él no aparecía de cara al público. Entonces también eso puede ser una explicación, que esa temporada donde él no estuvo visible al público, pues ahí pudo pasar ese proceso de cambio totalmente de vitíligo. Clave el hecho ese, o sea, eso es algo que se repite en todas las grandes estrellas y en cualquier estrella que se pueda considerar una diva, como lo era Michael, que es pasar largas estancias oculto. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es generar expectación entre tu fan. Es que de hecho él lo dice la peli, decir, no, es que yo no quiero cuando empieza con el ser misterioso. Efectivamente. Cuando yo llegue con el nuevo disco, que era el disco de Thriller, ahí se generar la expectación, porque es lo que, y es lo que al final crea el halo de misterio que acompaña a una gran figura como la de Michael, como la de tantas otras, que ese patrón, insisto, o sea, se repite en cualquier estrella de la música o del cine,
con un mínimo halo de mito, es decir, que tenga como esa estela misteriosa y tal. O sea, un ídolo que no tenga un halo de misterio de cómo será su vida privada, cómo será su día a día, no sé, que no genere controversia, al final Bueno. no es un mito. O sea, el mito se crea así, ¿no? De hecho, Al final. ustedes han visto el documental que le hicieron, bueno, no es un documental, es una entrevista que le hizo un periodista, no sé si creo que era estadounidense, que estuvo con él siguiéndole un par de días. Y sobre todo, creo que esa entrevista se hizo cuando empezaron a salir los casos de presuntos abusos sexuales. Creo que tiempo después hizo esta entrevista. Y el periodista lo estuvo siguiendo como creo que un par de días para ver cómo se desarrollaba en su vida privada, la relación que tenía con sus hijos, y se notaba que era un tipo, o sea, que era un poco de mi privacidad y te cuento hasta un punto. Joder, pero que es el puto Michael Jackson, sí. O sea, que es normal que sea así. O sea, literal, creo que a una persona que no que le guste Michael, que sea fan, pero que le interese lo que ha pasado con Michael, la historia que hay detrás, tienen que verse documental. Porque yo ese año me pareció un poco impactante la personalidad del tipo, un poco, no sé, un poco perturbadora. A mí me parece un poco perturbadora. Sí, es que es el encanto de Michael Jackson. Sí, claro. La perturbación, o sea, tú le quitas el encanto de la perturbación y la figura ya baja muchísimo. Claro, tenía dos hijos. ¿Ustedes se acuerdan de la imagen de que sacó a uno de sus hijos en un balcón con una manta así? ¿Qué pasa? Esa es mi etapa favorita de Michael Jackson, la última, la etapa más demente. Pero eso evidentemente de momento no se va a ver no se va a ver en la película, que se verá, probablemente se Yo verá. no creo. Se verá como quieren que se vea, pero evidentemente van a tener que tratar esa época. Pero tú esa época la puedes tratar de la manera que te dé la gana, igual que trataron esta. Es decir, por muy loca que sea esa etapa de su vida, la puedes reflejar como tú consideres. Es decir, pero de que fue la época más loca, sí, y al final yo creo que fue la época que al final se nos quedó a todos en la retina. También se nos Porque es la más fresca. La última nosotros teníamos ya más conciencia. Sobre todo nuestra generación, exacto. O sea, nuestra generación de ese boom de los Jackson 5 o de los años 80, No lo vivimos. porque nacimos a finales de los 90. Y no te queda no tienes ni un recuerdo, es decir, al final es como hablar de una estrella de los 80. Si Michael se hubiera quedado solo ahí, hubiera muerto, imagínense, hubiera sido formado parte del grupo de los de la generación de los que se mueren con 27 años, creo que es. Sí, Como la Amy generación de los Winehouse. 27. Winehouse o Jimi Hendrix y tal. Si se hubiera muerto con esa edad y no lo hubiéramos visto en la época de los 2000, que al final es nuestra época, aunque nosotros fuéramos niños cuando él murió, es decir, tienes como un recuerdo más cercano, porque pasó, o sea, sus últimos años coincidieron con los años de nuestra infancia y tal. Al final tienes una imagen más reciente de él. Si no te hubieras quedado, si no hubiera sido, no hubiera dejado de ser una figura de los 80. Yo, Aunque yo en ese periodo. si tuviera que decir algo sobre qué me quedó de la película, esto va a ser absurdo, pero joder, qué discazo el de Thriller, ¿eh? Se montó ahí, o sea, era canción tras canción, y yo digo, joder, porque yo no, tampoco, al igual que Cristian, no soy fan de Michael Jackson, no suelo escuchar música de Michael Jackson, salvo lo que salga de vez en cuando, pero es que ahí me di cuenta de que el chiquito disco, chiquitas canciones sacó en un mismo disco, o sea, porque es que en la peli se ven que van saliendo las canciones jugadas. Era un tema tras otro. Sí. O sea, con ese disco se hizo ya su carrera. No, es que los grandes temas, a ver, también es simplificar mucho a Michael Jackson porque tiene temazos en otros discos, pero ya solamente ese disco tiene una entidad por sí misma. Brutal. Sí. Yo no había caído en eso. O sea, yo, de hecho, después de ver la película, me escuché Thriller, el disco, bueno, no sé si entero y tal, y decía, ¡buah! ¿Qué canciones tan icónicas? ¿Cómo puede ser que todas vengan de un mismo sitio? Es como decir, yo qué sé, Abbey Road de los Beatles o, ¿sabes? Otros discos legendarios de la historia de la música. Un disco completísimo y ver todo el proceso creativo de él y tal. Claro. La verdad es que a mí esa parte me moló. Esa parte está muy bien. Ahí se veía que Michael Jackson era el artista total. Es decir, el artista que lo hacía, que era bueno en todas las facetas de la música, desde la composición hasta la puesta en escena, hasta la grabación, hasta Todo. conceptualmente. O sea, Es yo creo que
es que ha habido muy pocos que sean buenos en todas las facetas de la música. O sea, Es el baile también. yo creo que para mí es el primer artista, o sea, es el que instaura la idea de superestrella que tenemos hoy en día. Claro, Es claro, decir, claro, es la primera superestrella con el concepto actual. Es decir, lo que tocaba decir, estrella completa, redonda, Total, con todo. de la Que composición. luego han de la- venido los posteriores. Sucesora de, evidentemente, a gran distancia, pero que ella se siente digna sucesora. Y él también un poco, entre comillas, la apadrinó, porque entre otras cosas tiene casi todos sus trajes. Es Lady Gaga. Sí, Y al final, o sea, lo pongo Sí. como ejemplo, no porque vaya a decir que Lady Gaga está al mismo nivel que Michael Jackson a nivel de figura, pero sí que un poco pues sigue esa estela, y como Lady Gaga, pues al final cualquier superestrella como Beyoncé, porque al final es el modelo de la televisión combinado con, o sea, el thriller se ve perfectamente con la música, se ve que aparte de ser un discazo, lo relevante que fue el videoclip. Claro, porque cambió la Claro, forma claro. de vender la música. O sea, Claro. sacó una imagen, la escena, ¿no? De que él quería entrar en los vídeos de MTV y por ser negro. Con el directivo de la MTV. Por ser negro, Claro. un público que la Efectivamente. principal argumento dijo que te decían que no. Y gracias a que Michael se esforzó para salir, eso cambió el modo de vender la música y de cómo se escuchaba la música. Ahí también se refleja se ve el cambio de concepto en la industria Claro, musical. entonces cambió la industria, no solo es un cantante completo, sino cambió la forma de entender de que la sociedad y de que las empresas entendieran cómo producir música. Entonces, Sí, sí. por eso, porque- Sí. Total. Vale, pues en esta tenemos que irla cerrando. ¿Qué nota Vale. le ponen? Del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿y por qué no del 1 al 10? Venga, vale, venga, del 1 al 10. A mí del 1 al 5 me parece muy limitado, porque Vale, si del no 1 al siempre 10. aquí voy a tirar... no, Hacemos del al 1 al 3. Bueno, fuera el 3. Del 1 al 10, pues... Como un película, 5. claro. Un 5. Yo le pongo un 6 porque partía de que iba a ser una película que no iba a finalizar y la finalicé y me entretuvo. Entonces, le pongo el 6 porque me entretuvo. Yo le pongo un Sí. 6 también. Pero es verdad, yo estoy muy de acuerdo contigo porque me entretuvo, aunque no me gustan los musicales. Pero sí, me Ya. da pa el 6. Entonces, Pero he de decir que comparado con otras, yo tampoco a mí odio los musicales, no me gustan. He intentado ver Pero también te digo, las películas. a ver, también calificar Michael como musical me parece sí, sí, bastante. es verdad. Eso lo digo. No pertenece al género Claro. musical, No, no, pertenece no, al género pertenece. biopic. Es Claro. Lo que biopic, pasa es que sí, es un biopic sobre una estrella de la música. Sí, Que sí. aquí podemos compararlo para también Claro. un poco tener en cuenta la nota o la valoración que cada uno le pone, ¿no? Lo pongo como sugerencia, compararlo con otras películas sobre grandes De artistas, biopic. como Bohemian Rhapsody Bohemian o Rhapsody. como la de Elvis. Bohemian Rhapsody. Es que al final, aquí, claro, aquí. claro, pero se nota la diferencia, pero yo creo que al final, precisamente por eso, hay que compararla no con musicales. Es decir, esto no es sonrisas ni lágrimas. Esto es una película sobre un gran artista que evidentemente tienes que poner sus canciones porque estás hablando de una estrella de la música. O sea, Sí, sí, sí. va a haber Total. parte musical. Bueno, otro día podemos hablar de Bohemian Rhapsody. Pues sí. porque esa película es Muy muy Yo bueno. nunca la he visto, ¿eh? O sea, Nunca la he visto, bueno. Bohemian Rhapsody. de hecho, es la película favorita de mi madre. O sea, es muy, muy buena. Yo me la he visto 2 veces y podría verme una tercera vez. Y a nivel de taquilla, sí es verdad que es la más vista, sigue siendo hoy en día Bohemian Rhapsody, pero ya Michael es la segunda, superó a Elvis. O sea que también claro. Yo no la vi, Está casi. Elvis es como similar a esta, la de Michael. Lo estaba mirando ahora, está casi rozando los 1.000 millones de taquilla. Muy loco, ¿eh? Es una Muy brutalidad. loco. A seguir engordando El patrimonio de los Jackson. El Jackson Estate. A excepción de Janet. No, Exacto. es verdad, ya le dio la hermana, que es la hermana Sí, pequeña, de la que hablamos la al que principio. se ha hecho una carrera por sí sola y de hecho ahora tiene una residencia en Japón. Y antes de acabar con esta película, no se puede dejar pasar la participación de la Toya
en la película, o sea que la Toya dijo, no, yo participo y acepto la película, pero siempre y cuando no tenga ningún tipo de participación. Pues chica, sí, o la aceptas o no la aceptas. Si no la aceptas, haz como ya ni no aparezca. Porque para aparecer con el cuadro que iba con una trenza y no abría la puta boca todo el rato al lado de la madre. Sí, Cuando sí. le Pero decía, se no, la la nombraban, Toya, la Toya, vete a tu cuarto. Y la Sí, Toya sí, se sí. iba. Era una cosa bastante, La Toya es bastante NPC. patética. Tía, si lo aceptas padre. Pero eso era, la Y Toya si era no, una actriz, no era la Toya en sí. muchacha, claro, la actriz, pero lo que voy yo es que participa. Es decir, Janet dijo que su figura no podía aparecer. De hecho, en la película, si la ve cualquier persona que no sepa la historia de la familia Jackson, piensa que solamente tenía una hermana. Claro. No, pero tiene Exacto. 3. Claro, pero piensa que solo tenía una hermana. Claro. ¿Entiendes? Solamente tiene a la Toya. Y porque Janet dijo que no autorizaba su aparición en la película. Sí. Pero la Sí. Toya lo autorizó, pero ¿para qué? Para no intervenir, es decir, con la exigencia de que no tuviera ningún tipo de frase. Ya. Pues chica, para eso te callas y no y te opones y no participas. Sí, Oye, estaba totalmente. pensando, porque preguntaste lo de las notas de la peli, podríamos hacer un ranking de las películas. Sí, lo podemos hacer, lo podemos pensar para la siguiente. Vale, pues ya con eso terminamos esta peli. Vale. I don't want him to understand death. Not yet. I thought I would know when I first saw them. No, yes, not these, that's them. Vale, pues aparte de Michael vimos una segunda película que es Nowhere Special, en español Cerca de ti. Es una película británica de hace un par de añitos, unos 3 años, y básicamente cuenta la historia de un padre que es limpiador de ventanas y padece una enfermedad y tiene un niño pequeño. Y la idea es que, claro, se muere y no tiene ninguna familia, ningún amigo con quien dejar al niño de 4 años. Y la película va sobre cómo él intenta, entrevista a un montón de familias para ver con quién deja a su hijo cuando se muera. Entonces es un poco, sí es verdad, que un drama. Esa la propusiste tú. Esa la propuse yo. Es que claro que la propusiste tú. propuse yo porque yo Es soy... que eso hay que decirlo claramente. Yo soy una fan, pero de toda la vida, del cine británico deep. O sea, me gusta la película El cine británico deep, con indie. sí, pero es que claro, hay que cantar Es una película indie, Sí. bastante underground, pero es una cosa, es una... Pero el matiz no es que sea underground, el matiz es que es depresivo. No, a ver, a mí me Con gustan las películas súper sentimentales. Me gustan mucho las películas sentimentales. ahí sí lo dijiste. Sí, es verdad que esta película dio la casualidad que no la fui buscando, sino que llegué, evidentemente cuando ves un montón de películas así, tu buscador te recomienda películas de ese estilo. Sí. Entonces llegué de manera aleatoria, no sabía. Pero porque ves ese tipo de películas. Claro. Entonces es una película que si la ves es cuando estás emocionalmente fuerte o quieres o porque eres No, consciente. porque quieres llorar. Claro, porque eres consciente de que te gusta ese tipo de películas como a mí. Porque te apetece ver ese tipo Claro, de. a mí me pareció Un dramón. un brutal de cómo de ese proceso duro, porque es un proceso súper duro, es decir, quiero a mi hijo, voy a morir, no sé qué hacer, ¿a quién le doy mi hijo? Básicamente es a quién le regalo mi hijo, ¿no? Entonces es una cosa muy triste, pero en el fondo lo estábamos hablando, lo estaba hablando el otro día con mi pareja, que también la vio, y fue como modo, oye, es triste. Sí es triste, pero realmente yo no veo una película, no la veo como una película negra de decir, ay, voy a llorar después de verla. Creo que es una película que en cierta manera tiene un final feliz porque el objetivo es que el niño consigue quedarse con una determinada familia. Entonces eso ya por sí, que el padre se quede tranquilo con eso es felicidad. Pero yo creo que lo que se pretendía mostrar en la película no era una sensación de felicidad, de No, claro. acabar de ver la película como si te hubieras tirado una raya de claro, cocaína. no. Es decir, tú acabas de ver la película hecho una puta mierda. O sea, a mí no me jodas. O sea, la película es lo más dramático del mundo. Que ojo, cuidado. No digo que en determinados momentos a uno le interese ver alguna película con la que llorar. Es decir, es un tipo de Sí. película que es como todo en el cine. Es decir, depende del momento en el que o lo que te apetezca. Pues oye, para eso están este tipo de género, a lo mejor un poco más dramático, sentimental, para verlo. Del que tú eres fan. Yo soy no. muy fan. Yo no soy fan,
pero bueno, reconozco que está ahí y tal. A mí la película me pareció una buena película, sí, no es una mala película. Ahora bien, ya yo lo hablo ya desde un punto de vista muy personal. Bueno, también al final cualquier valoración de una película es muy personal, pero bueno, a lo que voy es que no estoy juzgando la parte como, pues, por así decirlo, técnica de la película o la calidad de la película, sino... Sí. O sea, la sensación que al final te produce, es decir, a mí me costó ver la película, o sea, me aburrió soberanamente. A mí no. Es una película con cero ritmo, es una película muy fría, te deja muy frío, es decir, bueno, sin más, y es decir, olvidable. Es decir, yo esta película no la recuerdo. Ten en cuenta que yo creo que la película tiene ritmo, pero un ritmo tranquilo y un ritmo triste, pero tiene ritmo. O sea, hay una evolución del El personaje. concepto del ritmo es discutible. Bueno, es decir, es una película que tiene muchos silencios, muchas reflexiones personales no hace falta un diálogo para saber lo que está pasando. Entonces, ese tipo de películas creo que a veces son necesarias porque vivimos en una sociedad y vemos continuamente películas que son en instante. Venga, ya, quiero ya. También pararse y pensar y reflexionar y escuchar los silencios, para mí yo creo que es parte del encanto de esa peli, pero evidentemente tenemos que partir de la base que si tú ya no te gusta ese tipo de películas, ya evidentemente, por mucho que la veas, por mucho que yo te la argumente de una determinada manera, no te va a gustar porque no te gusta ese tipo de cine. O sea, un cine Claro. triste. Pero lo intenté, o sea, yo lo intenté porque me obligaron, es decir, porque yo no quería ver esta película, yo si no, no la hubiera visto. Y porque Cristian es un pesado y quiere hacer el maldito podcast y hay que ver las películas que él dice. Bueno, que él dice no, que todos decimos. Que Pero todos bueno. decimos, que Y a todos Cristian no tiene decimos. ningún tipo de problema porque Cristian ve de todo, que habla muy bien de él, pero yo no, yo veo lo que a mí me da la gana, como yo creo que la mayor parte de la población. Cuando veo una película es por placer y porque me apetece. En este caso, yo esta película la vi forzada. Yo he de decir que esta película la vi con placer, aparte de porque yo la recomendé, Claro. evidentemente. Pero no sé, creo que es una película olvidable. Opino igual que tú, una película que no está entre el top de películas A ver, fantásticas. con olvidable me refiero no de que te marca a nivel, obviamente. No. Pero no, me refiero un paso más allá, es decir, olvidable en el sentido de que yo la estaba viendo como el que ve un matinal por la tarde de la No, yo creo que esa película no la pones en un matinal. Esa película es algo que... Sí, estoy de acuerdo. O sea, no A ver, la pones. Pero no No. la pones porque es indie. No, claramente no es una... Es una película, pues, bueno, de cine europeo. Cine Claro. europeo Es cine independiente. europeo, sí. Es cine europeo independiente. ¿Qué pasa? Que es un cine europeo independiente Triste. lagrimoso. Sí. ¿Y tú, Cristian, qué te pareció? O sea, sorprendentemente, esta peli es de un director italiano. Está producida en Italia. Sí, Esto me sorprende mucho como fan fact. Y claro, esto es ver el cine británico, que yo tampoco lo he visto mucho y tal, pero tengo que decir que a mí me gustó bastante. O sea, la vi justamente ayer por la tarde y yo tampoco creo que nunca la hubiera visto por mí mismo, si no llega a ser por esto. Pero está súper bien. Y como dicen ustedes, que decían que no es una película para llorar, yo literalmente acabé llorando por esta película. ¿Tú lloraste O sea, por la sí, peli? muy fuerte, muy fuerte. Es un tema que a mí Claro, porque yo nunca me esperaba A ver, en el momento en el que al niño le quitan el peluche y le dicen Claro. que el peluche no se lo pueden llevar a su casa, evidentemente, si a eso no te revuelve el estómago, Es que- eres un puto psicópata. O Es sea- decir, obviamente son momentos duros. A ver. Son momentos duros y entiendo que llorara. Yo no O sea- lloré, pero porque yo estaba hasta el coño de la misma película. Pero yo Pero diría la que... película dan ganas de llorar. O sea, yo lloré porque nunca me había puesto frente al espejo de este tema. Es decir, es un tema en el que nunca piensas. Entonces, cuando te lo ponen delante, obviamente dices tú, ¡buah, qué situación tan dura! De las más duras que te puedes ver en la vida, ¿sabes? Yo tampoco en una situación que antes de ver esta peli tampoco era una cosa de nunca me había planteado, oye, y Buf. su padre no sé, porque es que
Si Claro. no tienes una red de apoyo, porque nosotros siempre asumimos cuando vivimos en sociedad que tenemos una red de apoyo. Si Sí, él no la tenía, claro. En eso estoy de acuerdo. claro, nosotros ya partimos de que siempre tienes un amigo, pero él no, que sí tenía esa, ¿se acuerdan de esa amiga que era, Sí. pero era Sí, una sí. amiga que tenía No mucha- tenía amigos ni Vale, parientes con las que dejar. Claro, porque se pasaba Está todo absolutamente solo. solo, porque estaba Claro. todo el día trabajando para sacar adelante a su hijo. Entonces, claro, Existen esos casos, por supuesto. claro. Entonces yo... Y es una realidad que está ahí. Lo que pasa es que no la ves. Es decir, bueno, también es porque nosotros somos afortunados y las cosas Y hay que tenemos decirlas una red de claras. apoyo. Y tenemos una red de apoyo. Claro. Y la gente a la que conocemos también, Sí. por lo menos por mí, la Total. tienen. A lo mejor no es una realidad que te es tan cercana. Sí. Pero evidentemente te paras a pensar y dices, es muy viable que este tipo de casos se den con bastante frecuencia o con... Es decir, con alguna frecuencia. Y, Es y- decir, que cuando Cristian dijiste, no, es que lloré, yo cuando comentaron eso, no sé si es porque tengo un componente de insensibilidad o porque yo ya es un tipo de película que como continuamente veo, Yo creo que es por eso. claro, entonces yo no lloré, pero... Es como, pero el, creo es, que como, porque es como el que está adicto a la pornografía. Claro. Y llega un punto en el que... Sí, que no te afecta. A ver, evidentemente yo la vi y dije, joder, qué fuerte, o sea, qué impactante, pero no recuerdo el haber llorado. Ya necesitas, ya cada vez necesitas más. Sí, Claro. sí. O el que es fan de la violencia extrema, o el que... sí, sí. Sí. Pues puede ser. Es que claro, también es que son realidades sociales que si no te enfrentas, o sea, si no en tu día a día no ves como distintas realidades sociales, sobre todo que en este ámbito, digamos, de la pobreza y de los barrios obreros, porque como decía Rafa, que esto sucederá con mucha frecuencia, yo creo que es una cosa que puede que suceda mucho en barrios obreros, ¿sabes? Porque... No, o sea, si sucede... A ver, Si sucede, claro. Si sucede en la clase obrera. La clase obrera. En la clase Vamos a ver, obrera, exacto. Un caso de una persona. Es que ya el mero hecho de tener dinero, aunque seas un puto Una red de- solitario por voluntad, porque en ese caso, en caso de ser rico, si eres solitario, evidentemente no es porque la sociedad te empuja a hacerlo, porque tienes que trabajar a destajo y no tener nada. Y en el mejor de los casos, en el que estés forrado y estés completamente solo y no tengas a nadie que dejar a tu hijo, le dejas dinero, Sí. que es Claro. en la mayor garantía para vivir en este mundo. Hoy en Claro. día. Claro. Y tengan en cuenta que, bueno, esto ya es un componente ya muy sociológico, pero si comparamos, por ejemplo, la sociedad española con la sociedad británica o irlandesa, la sociedad española es una sociedad mucho más familiarista, Por supuesto. donde la familia Claro. es un sostén de apoyo. En la cultura británica es completamente lo contrario, mucho más individualismo. Entonces, ahí también hay un componente, ¿no? Te vas de casa de tus padres y la Claro. relación con tus padres no es nada aquí, la de Claro. los domingos, Sí. con mis padres, pero no con tus padres, sino tienes relación con tus primos, con tus tíos, la gran familia mediterránea, o sea, tanto la cultura española, la italiana, o sea, todo lo que es la cultura latinoamericana y latina en general del Mediterráneo, Claro. todas comparten eso, es decir, la familia y la familia en su sentido más amplio, es decir, no tus padres y tu hermano, sino al final tiendes a una mayor red de apoyo. Y en Inglaterra, con un concepto este, lo que tú estabas diciendo, un concepto protestante de la familia, Sí. individualista, de cada uno a su rollo, y encima las cosas como son, o sea, cuanto más al norte te vayas, más solo estás. Eso lo está. O sea, Claro. en la cultura también viene un poco, bien asociada, bueno, tú lo sabes Sí. mejor de formación profesional, Sí. y por antropología bien asociada también al clima, Clima. al entorno, es decir, Sí. dónde está, dónde se desarrolla esa Y sociedad. también el sostén que tengas tú, el sostén que tienes del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, vale, no tienes una red de apoyo familiar, pero pero a lo mejor puedes llegar a tener una red de apoyo estatal. Él ni siquiera Sí, pero que tenía en esa red de apoyo Reino estatal. Unido, después No de existe. Margaret Thatcher, Claro. el Estado desapareció. Entonces, O sea, ahí no quedó nada, Claro. imperial. Entonces al tipo se le unía un montón de frentes abiertos que, claro, y encima todos estos frentes abiertos estructurales, y se le añade que estaba fatal porque se estaba muriendo y tenía dolor, pero tenía que seguir trabajando. Sí. Porque el hijo tenía que comer, tenía que seguir despierto porque el hijo tenía que bañar al hijo. Una sociedad capitalista pura. Claro. Claro. Y también hay una cosa que me gustó mucho de la peli, que esto ya va más allá de pues la soledad del tipo, de qué hacer, sino es también de qué manera
y cuándo le contamos a nuestros hijos o a nuestras Sí, hijas la el tema. muerte. Porque Sí. uno de los Qué principales fuerte. problemas que tenía él es que no quiero contarle a mi hijo que me voy a morir o que se va a vivir con otra persona. Y eso, en cierta manera, estaba perjudicando al niño, porque el niño no sabía lo que pasaba, pero se estaba Claro. dando cuenta que pasaba algo. Entonces, ese planteamiento en la película, es decir, cómo le contamos a nuestros hijos, por ejemplo, esto porque salió en la película el tema de la muerte, es decir, pero puede achacarse a otros tópicos. Entonces, me pareció bastante interesante ese dilema de un padre, ¿no? Que puede pasar en otras familias. Entonces, no sé, creo que la película como que abría un montón de temas que sí es verdad que a lo mejor no tuvo la oportunidad de desarrollarse completamente, pero que te hace reflexionar sobre Sí. eso. ¿Y qué le pareció el acting? A mí el tío me pareció un gran actor, ¿eh? O Sí, sea, yo me lo ya lo creía había 100%, ¿eh? Sí, yo lo he visto y ¿Tú lo conocías al actor de esta peli? Yo, pues eso es café para cafeteros, ¿eh? Porque este actor, yo me imagino que no... Sí, estaba viendo aquí un poco, pero... Uf. Yo sí que lo había visto en alguna que otra película, pero claro, pongámonos en contexto que yo soy mucho de cine británico, indie, deep, entonces claro, el Claro. tipo, todos sabemos que los actores siempre van a unas determinadas películas en concreto, entonces Sí. sí que ya uno de los motivos de haber visto la peli por eso, porque conocía al actor y digo, bueno, puede estar bien, sé de qué palo cogía, entonces sí, me pareció un tío que hizo una actuación bastante Qué fuerte. aceptable. Sí. O sea, yo me lo creí, al igual que Chris. Creo, sí. Vale, pues también tenemos que ir terminando con esta peli. ¿Nota, chicos? ¿Del 1 al 10? ¿Cómo la ven? 3. Yo- Yo le voy a poner un... ¡Yo, qué seis. duro! Sí. Y no le pongo un 0 por referencia. Un Porque tres. pero no me gustó una mierda la película. Yo le voy a poner un fuerte. 6 porque he visto películas mejores de este palo. Entonces, claro, tampoco voy a ponerla en un 10 porque no. Pero ¿Qué? me gustó mucho. Qué fuerte aprobar, pero claro, esto nunca lo podemos hacer, que es comparar una peli con otra, porque es que, claro, esto es un rango muy difícil, es Yo ranking no incomparable. haría, porque al final Es in- tenemos es- unos gustos muy diferentes. Es incomparable. O sea, Pero las puntuaciones, si Claro. haces media, van a ser muy dispares. va a ser, sí. Yo un 7. Yo un 7, chicos. Me parece buena. O sea, me gusta, o sea, me parece más que un aprobado. Está súper bien. También puede ser porque este género, digamos que no lo veo mucho. Entonces, puede ser que me impresionó. No sé si la película ganó algún premio. Sí, estaba viendo que estuvo en Venecia. Sí, o sea, se estrenó, pero no sé si ganó ningún premio. Vale. Sí. Vale, pues yo creo que con esto terminamos la review de esta peli. Vale. Es que cuando murió tu padre en el 92, Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando yo era bebé. tu padre no murió en el 87. ¿Quién te ha dicho eso? Bueno, la tercera película es Romería. A mí me toca la sección española, y como un poco Carmen Sevilla en cine de barrio. Carmen Sevilla total, ¿eh? Sí. Soy una mezcla entre Carmen Sevilla y José Manuel Parada. Más tirando a Parada que a Sevilla, pero bueno. La película que propuse es Romería, que la fuimos a ver al cine. Bueno, la vi contigo en el Sí, cine, sí. bueno, La todos fuimos a ver al cine. Es que ahora yo iba a decir, la fuimos a ver al cine y yo, pero me quedé confundido porque suelo ir con otra persona, entonces me confundo a veces con quién voy. Si voy con uno, voy con otro. Sí. Y Cristian también nos comentó que la había visto, entonces dije, pues mira, pues podemos hablar de esta película que ya la habíamos visto los tres hace tiempo. Bueno, cuando se estrenó, Sí. siendo una película prácticamente. Nada, la película a mí me gustó, no me parece que sea la mejor de Carla Simón, de la directora, Que tampoco tiene mucho más. que tampoco tiene mucho más, es decir, son 3 películas, es decir, tampoco tiene más. La filmografía de ella es Verano 1993, Alcarrás y Romería. Tu película Sí. española Mi película favorita, española favorita por lo menos española, sí me lo has dicho. Sí. Y a mí también me gustó muchísimo, de hecho creo que es la mejor de las 3. Para mí, me gustó más Alcarrás y luego Romería, pero he de decir que entre Alcarrás y Romería o sea, es muy similar. O sea, puedes llegar a la conclusión de que te gusta más
Es decir, están ahí más o menos, para mí están ahí al mismo nivel, ya es cuestión de gusto. ¿Por qué me gustó más Alcarrás que Romería? Y Romería, dentro de que me gustó, no me pareció tampoco una película, no sé, tan brillante como por lo menos Verano 1993, porque al final va de exactamente el mismo tema que Verano Sí, 1993. estoy de acuerdo. O sea, eso, pues bueno. Otra Es vez. otro tema, pero es la continuación de Verano 1993. Sí. Era necesario cerrar el ciclo. La continuación, la continuación, pero la continuación en el sentido de que Verano 1993 es la perspectiva de una niña y Romería es la perspectiva de una joven que busca sus orígenes, evidentemente. Evidentemente son dos perspectivas, pero al fin y al cabo hablan sobre el mismo tema exactamente. Sí. Es decir, mis padres murieron por las drogas, me enfrento a esa realidad. Fin. O sea, me enfrento de niña, me enfrento de joven. Es lo mismo. Es una en Galicia y otra en Cataluña. Entonces, por eso digo que para mí la película, salimos del cine y yo se lo dije a ellos, muy buena película. Muy buena. Me encantó. Muy buena. ¿Qué pasa? Que al final, pues lo que está pasando afortunadamente en el cine español de los últimos años, que pues el palmarés de cada año es excelente. O sea, Claro. tiene grandes rivales, por ejemplo, para unos premios como los Goya o el resto de certámenes que se celebran en España. El año que fue a los Oscar Romería creo que coincidió con Ciudad, ¿no? Sí, Ciudad. no, a Romería fue a los Goya. Al Goya. En los Goya, tanto Ciudad, Romería, Los Domingos, Más Paloma, Claro. al final son películas muy buenas, y tenía grandes competidores. Se fue de vacío. O sea, prácticamente, yo no sé si llegó a tener algún premio, si lo tuvo fue testimonial, lo podríamos comprobar ahora, pero creo recordar de que se fue de vacío, pero insisto, no porque la película fuera mala, sino porque había grandes rivales. Romería en una gala de los Goya con rivales no bajos, sino estándar, vamos, Lo gana todo. Se Sí. lleva la mayoría, porque está muy bien hecha. Sí, y yo esto aquí, también una cosa, hilándolo con la peli de la que hablamos antes, que dice mucho de la diferencia entre el cine español de autor y el cine, por ejemplo, del norte de Europa, autor, que es que la fotografía en el cine español y el cine mediterráneo, porque también en Italia sucede, la fotografía estéticamente es bonita. Sin embargo, el norte de Europa, el cine es frío, frente a la fotografía de yo qué sé, de Romería, que tiene las partes en las que hay flashbacks, la parte en la que ella conoce a sus padres de manera figurada. O sea, hay más poesía, digamos, en ese tipo de películas. La película de Romería que en la anterior, pero también hay que tener en cuenta que la anterior, y te lo digo, o sea, lo digo sinceramente, dentro de que sean dos películas que lo que tienen en común es que es cine de autor europeo. Cine de autor, sí. Una española y otro británico, fin, o sea, ya no hay nada más en común. Sí. La anterior película es 100% cine social. O sea, 100% Claro, cine social. claro. A mí, claro. yo que no lo dije antes, bueno, antes quedó clara mi opinión sobre el género y que no es el mío, pero yo de lo poco que he visto, cine social británico, sin este componente depresivo sentimental, es el cine de Ken Loach, y a mí me recordó mucho a Daniel Blake. O sea, un peliculón que al final es cine social en estado puro y que sin tener ese componente lastimero, sentimental y de drama intenso, es una película, bueno, como todas las de Ken Loach, es decir, es una película británica de cine social, así como la acabas de describir. O sea, clase obrera, dura, fría y ladrillo y hormigón. O sea, Claro. Frente al cine europeo. Al cine del sur. ¿Han visto Belfast? La película Belfast. Sí. O sea, la película Belfast, imagínate, o sea, la poca implicación que hay en este cine, con este cine donde nos ubicamos, donde vivimos, estaba sola.
la sala viendo esa película. Y no era un horario raro, era un fin de semana, un sábado Sí. o sea, Ya. A ver, también... sola, en el cine. Entonces también demuestra mucho del interés que suscita en Pero- España ese tipo de películas, a lo mejor, ¿eh? Porque, por eso mismo, porque al final hay un choque cultural, pero Blanco y negro también. pero más allá de eso, yo te lo iba a decir, es decir, más allá de eso es que la película, En blanco y negro, a mí me parece doblada, el no doblada. blanco y negro, es decir, es difícil entrar a la película. Sí. Pero bueno, ya te digo, en el caso de Romería, que Sí. pues el cine español de autor al que estamos acostumbrados de los últimos años, es Exacto. decir, de este mismo estilo, tiene también, imprime mucho personalidad la directora, Sí. que aunque tenga una Claro. filmografía bastante corta, de 3 películas, vamos, ha dejado una marca personal bastante... Habrá que ver lo Claro. que hacen los siguientes, porque yo personalmente me vi el Carrasco y no me gustó. Pero porque Alcarrás no habla de este tema, Alcarrás es otro tema. Entonces, claro, la duda, la reflexión es, ¿a Si mí te me gusta gusta el la tema. directora o es el Exacto. tema? Entonces, O el quiero tema en sí. que saque otra película Claro. para ver si es que a mí, Verano 1993 me encanta por el tema en sí, porque por la socialización Claro. que hay en torno a la familia y ustedes saben que por la formación profesional y todos esos temas me gustan. Entonces estoy expectante a que saque otra peli para ver si me gusta realmente la directora. Exacto, porque quizás a ti lo que te guste es la perspectiva de la directora Sí, sobre ese tema, sobre el tema de cómo aborda ese cómo tema. aborda el tema, sí. Porque Claro. es que Alcarrás, no sé si tú, Cristian, te la viste. Yo no la he Alcarrás. visto. Yo no la he visto. Vale, pues Alcarrás, yo por lo menos te la recomiendo Sí, sí, bastante está muy porque la película está muy bien, ya luego Sí. puedes opinar más como algo o no, pero es una buena película. Pero la película aborda otro tema, que también es al final una perspectiva social, sin ser cine social, porque Alcarrás es verdad que me parece más cine social que las otras dos, pero tampoco lo consideraría cine social, que es el tema de de cómo se desplaza a la familia y a la gente que trabaja el campo, en este Claro. caso en Cataluña y en todo el medio El rural éxodo español, rural, el éxodo rural, exacto, que no me salía la palabra. Es decir, cómo la gente se ve desplazada y sobre todo el debate de quién es la tierra, del que la trabaja o Claro. o del dueño. O sea, es Exacto. una película completamente diferente a Verano 1993 y Romería. O sea, el tema es completamente diferente y también, hasta incluso me atrevería a decir, la forma de grabar también es diferente. Sí, es muy O difícil. sea, Sí. pero justo hace un tiempo estuve viendo un documental sobre Carla Simón, o sea, explicaban un poco cómo Sí. llegó a ser directora y demás, y me pareció muy curioso la forma que tiene ella de trabajar con los actores Sí, y con las actrices. en este caso, por ejemplo, en Alcarrás, muchos eran Sí. actores que era su primera vez Con trabajando. normalidad. Qué fuerte. Actores y actrices amateur y la forma de No profesional. ensayar con ellos y ellas no es con la escena, sino con la escena en sí misma que va a aparecer en la peli, sino ensaya con ellos intentando que con el paso de los días se genere un tipo de relación Un ambiente familiar. Es que al familiar. final su cine, o sea, Es familiar. su cine, sus 3 películas, lo que sí que tienen en común las 3 es que las 3 abordan el tema de la La familia. familia. Claro. El tema de la familia es el eje central de las 3 películas. Las dos de Verano 1993 y Romería, desde el punto de vista de las drogas, por parte de los padres y de como esa ausencia de referentes paterno y materno por ese tema. Y en la de Alcarrás, por lo que acabo de decir, por cómo una familia, y volvemos otra vez a lo que estábamos hablando en la película anterior, es decir, cómo una familia, con el concepto de familia latina, española, Familia extensa. extensa y compacta, es decir, unida, pues se enfrenta al drama de verse desterrados de la tierra que trabajan y que es su sustento, su forma Claro. de vida. Claro. Y cómo ellos, haciendo comunidad de forma colectiva, se enfrentan a ese poder, al final a los especuladores que querían comprar el terreno. Y una cosa, ¿qué les pareció las actuaciones del actor y la actriz? El actor a mí es que me encanta, me parece brillante, que es el mismo protagonista de Sirat y de la serie que, por cierto, se la recomiendo,
de Ravalea, que no es protagonista, sino es actor secundario, que hace el papel del gestor. Ah, sí, claro, es el... bueno, es el actor también no recuerdo de... el nombre, me van a matar porque no recuerdo el nombre, si lo puedes buscar ahí, que tú tienes más o menos el ordenador. Es el de... No, el de Alcarrás, el de Alcarrás. Vale, el de Alcarrás. Ah, el de Alcarrás no lo sé. El Alcarrás pensaba que te referías a No, Alcarrás. yo lo que les estaba preguntando es qué les pareció la actuación de los actores y del actor y actriz de Romería. Sí, la actriz, o sea, bueno, es una actriz adolescente que está bien. La película Sí, sin más. El tío estuvo nominado, a mejor actor de revelación, creo. Sí. Sí, a ver, nominaciones tuvo y tal, pero no. Sí. A mí a nivel actoral personalmente. No, a nivel actoral no. Sí, no, yo- la película no, creo que no. La calidad de la película no se explica. Yo no la recuerdo tampoco, es verdad. Por el reparto. Pero ¿tienes ahí el nombre del actor de Alcarrás? A ver, el actor de Alcarrás es El protagonista. Jordi No. Pujol Dolcet, Ana Xenia, No. Albert Bosch. Albert Bosch. Albert Bosch. Creo que es Albert Bosch, me suena, pero no lo sé, tendría Sí. que mirarle la cara, que no Sí. tengo ordenador enfrente. No Es lo el sé, que no lo es- sé, la verdad. Me suena que es el mismo protagonista de Cerati, es el mismo protagonista. El actor de Cerati y el actor de Alcarrás. Puede Y, ser. y en la serie esta también participa, no como protagonista, pero sí como... Yo he de decir que opino, que Romería es una película muy buena, una película que a mí me encantó, pero no creo que sea una película para recordar en un futuro. No, pero yo tampoco. Está ahí, Pero no la recuerdas porque porque la buena es Verano 1993. Es decir, siempre va a Sí. estar pues, opacada por la película hermana. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprende de esta película es por qué volvió al mismo tema. Yo creo que ¿Qué le porque- hizo volver? No, partimos de la base que... Es su historia personal. Historia personal, verano 1993. Claro. Es su historia personal. Yo creo que necesitaba cerrar el círculo... Es tu historia, o sea, es Claro. una Sí. autobiografía que está muy vinculada, y de hecho he leído mucho sobre el tema últimamente, en los últimos meses, a raíz del estreno de Amarga Navidad, la película de Almodóvar, porque es también una película que entra dentro de este nuevo ciclo de la autoficción, es decir, Sí, de cómo sí, los directores y directoras de cine, no solo español, sino a nivel mundial, pues se dan muchísimos ejemplos. Sí, hay muchísimos. Sí, que sí. recurren a elementos de su vida personal o se nutren de referencias de su día a día o de su historia para crear sus películas. Entonces, al final, que es precisamente también de lo que trata la película de Almodóvar, de cómo dónde está el límite de la autoficción, es decir, Claro. hasta qué punto un director puede nutrirse de la vida personal de la gente que le rodea para escribir, y en el caso de Carla Simón no es de la vida personal de la gente que lo rodea, sino de la suya propia. Sinceramente, Sí, yo biopic o no biopic, todos los directores y directoras que hacen películas, todas porque hacen las películas. El argumento de esa película probablemente es que le condiciona su entorno, Exacto, porque yo han opino igual. experimentado algo y yo no creo que se lo saque del sistema. La autoficción- Siempre hay algo ahí del director. La autoficción es inherente al cine. Lo que Es muy pasa potente, es muy potente. Sí. Lo que pasa es que ahora- hacer una película Claro. concreta y tú digas sí porque te interesa el Siempre tema, va a ser, te interesa siempre va a ser la- inherente, pero lo que va a diferenciar, que por eso digo que ahora hay una corriente especialmente de autoficción como género, es cuánto de autoficción hay en la película. Por ejemplo, Romería y Verano 1993 es 100% autoficción, es decir, Claro. la historia de mi vida. Y la de Amarga Navidad, ya no solamente que sea autoficción, sino que la propia película, el tema es abordar el género de autoficción. Sí, el género de autoficción, exacto. Sí, exacto. Sí, sí, pero sí. vamos, que todas las películas, evidentemente, por sí mismas, y películas, libros y cualquier creación artística, es decir, tienen que tener algo influencial que tú ya has pasado. de tu experiencia personal o, Claro. de la gente, o de lo que hayas visto. Tienes que salir a la calle, es decir, ningún creador puede hacer algo metido en su casa sin salir. Vale, pues con esto yo creo que ya... ¿Notas, chicos? ¿Notas de romería? Para mí, Difícil, Romería, ¿eh? Un 7.
Es que para mí Romería tendría que modificar la nota que puse en la anterior película para poner... No, no compares, no compares. No Yo lo puedes pondría en comparar otra porque son dos escala. géneros distintos. Ponlo en otra escala, o sea... Le pondría un 7 también. Son muy diferentes. Sí, ¿no? aquí vamos a coincidir los tres. Estoy en un 7. Estoy en un 7 A también. mí un 7 no le Sí. pondría más por lo que acabo de decir, porque Sí. es que un 8 al final, bueno, por lo menos en mi gradación, que hay gente más generosa, Claro. y esto es una cosa muy personal, o menos, pero para mí un 8 ya es una muy buena película. O sea, Claro, para un mí 8 es... una muy buena película. Curiosidad, Cristian, ¿cuánto Sí. tiene en IMDb esta película? Y IMDb es una fuente fiable. Yo iría Bueno, a hay- Metacritic. No, pero no está- Bueno, Metacritic no va a estar en Rotten Tomatoes a lo mejor. No sé si estará en Rotten Tomatoes, no creo, Yo ¿eh? creo que no va a estar en ninguna, porque siendo español... En ninguna. no- Mira, no, un o sea, 91 en Rotten Tomatoes, ¿eh? En Rotten Tomatoes tiene un 91. No. Porque, Sí. porque ahí sí que tienes el baremo de la crítica. A ver, que también está bien tener en cuenta la valoración de la gente. de Pero repente, bueno, pero muchas Sí. veces... la mayoría Está de ahí. Está ahí. Vale, pues este sería el primer episodio. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Cómo...? Creo que tratamos 3 pelis muy guay. Nos fuimos quizá un poco por las ramas, pero creo que eso es también lo guay del podcast y Vale, que pero podamos al final tratar la pelis peli que te pareció. muy diferentes. Pelis muy diferentes, porque ¿qué tiene que ver Michael con romería? Nada, pero yo creo que esa es el sentido del podcast y Sí. la gracia, ¿no? De hacer 3 películas que sean distintas en sí mismas, como son distintas nuestras opiniones, porque al final cada una la propone uno de nosotros. Que hay que decir que si no somos un trío en esto, sino un cuarteto en esto, Sí, y en el próximo programa pues aparecerá otro amigo Que también es muy cinéfilo. claro, más Sí. cinéfilo que creo que por lo menos yo no veo tanto. Sí, que yo también. ahora bueno, lo dirá él de su propia boca, ahora no ve tanto. Por temas de, bueno, por tiempo, por lo que le pasa a la mayor parte de la gente. Entonces, claro, Pero sí, también es bastante, le gusta bastante el cine y bueno, entonces, Sí, comenté- estará en la siguiente. ya lo habrá otra opinión. veremos con más opiniones, con más diversidad. Vale. Perfecto. Chao, chicos. Adiós.